Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. Vamos a hablar de la seguridad laboral en relación a lo que es el óxido etileno. Los trabajadores que están expuestos a sustancias nocivas deben estar protegidos. Si bien la exposición del óxido etileno es un riesgo en sí, este se puede mitigar. Primero, la exposición al óxido etileno se debe disminuir al máximo y la exposición a altas concentraciones también debe limitarse al máximo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, vamos a poder ver que cómo vamos a garantizar la seguridad de los trabajadores. Primero, logrando, ¿no es cierto?, que el trabajador no se exponga en forma prolongada al óxido etileno y tampoco haya altas concentraciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero es que los aireadores estén incorporados en los equipos del óxido etileno y que no haya que retirar material esterilizado con óxido etileno y colocarlo en el aireador aparte, porque con eso vamos a disminuir las altas concentraciones. Tampoco podemos tener personas que estén operando una cantidad, ¿no es cierto?, de esterilizadores de óxido de etileno grande, enorme, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos 20 equipos de óxido de etileno en forma permanente, porque eso va a hacer que la exposición sea muy prolongada. Siempre tiene que haber una capacitación, pero junto con la capacitación tiene que haber una conciencia. ¿Por qué razón? Porque el personal se tiene que capacitar, pero además tiene que aprender el autocuidado. Eso es súper importante. Tienen que haber políticas que sean nacionales, pero también tienen que haber políticas que sean de la institución. Y por supuesto, tienen que haber medidas de seguridad que garantice que el entorno para el trabajador es seguro. Por eso es que los equipos de óxido etileno están en un área cerrada, donde no hay acceso al público, donde haya una presión negativa, cosa que si es que existiera la posibilidad de una filtración. Entonces, en ese momento nosotros tendríamos que tener la posibilidad de que hubiera una evacuación rápida de este gas. Por otra parte, es obligación del dueño del equipo de mantener las revisiones y mantenciones en forma periódica. ¿Cuáles son las estrategias para la seguridad? Bueno, como les decía, tiene que haber políticas institucionales, tiene que haber procedimientos que sean estandarizados y el uso de los elementos de protección personal es obligatorio para el personal de salud. ¿Cuáles van a ser los factores que contribuyen a la efectividad de la esterilización con óxido de etileno? Bueno, primero tenemos que saber el tamaño molecular. El pequeño tamaño de la molécula de óxido de etileno permite una penetración profunda. Por otra parte, el óxido de etileno tiene una alta reactividad. Recordemos que reacciona con el agua. ¿Y eso qué puede hacer? Produce, ¿no es cierto?, un agente venenoso. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando nosotros esterilizamos que el material no esté húmedo. Y además tiene una gran capacidad de penetración. El óxido de etileno penetra profundamente. Entonces, uno de los métodos utilizados en la central de esterilización para llevar a cabo la esterilización, ¿qué va a ser? Nuestro óxido de etileno. Va a estar empleado para esterilizar dispositivos médicos termosensibles, siendo este muy efectivo, ya que al ser el óxido de etileno una molécula pequeña y muy activa por su tamaño, tiene una alta capacidad de penetración y permite eliminar microorganismos de lugares de difícil acceso, introduciéndose en sustancias porosas. Podemos decir, ¿no es cierto?, que una de las ventajas es que atraviesa el nylon, pero tal como vimos, ojo con esto, tal como vimos, el nylon no debería ser esterilizado en óxido de etileno, pero por otra razón, no porque penetre o no penetre, sino que porque ya en su conformación tiene óxido de etileno. Entonces no deberíamos esterilizar en óxido sustancias con nylon porque vamos a aumentar la cantidad de óxido de etileno residual.
Si bien el óxido de etileno es un método muy efectivo como esterilizante, es a su vez peligroso ya que tiene propiedades, ¿no es cierto?, cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas. Cuando la exposición es a altas concentraciones por un tiempo prolongado sin utilizar los elementos de protección necesarios. Eso es muy importante que nosotros lo recordemos. Por eso es que tenemos que garantizar este equilibrio. ¿Qué factores van a contribuir al riesgo de exposición, no es cierto, al óxido de etileno? Quienes se exponen son los operadores que trabajan directamente en la central de esterilización. También se debe considerar dentro del personal expuesto aquellos que hacen labores de limpieza o de mantención de estos equipos. De igual manera, el resto del personal que manipula el material esterilizado con óxido de etileno, pues este se fija a los dispositivos médicos y un 80% más o menos queda residual aún después de la aireación. Asociado a la exposición del personal, encargado de la manipulación de este agente para el proceso de esterilización y aquellos que se ven relacionados al interior de la central por algún medio con el óxido de etileno, se tiene que este tipo de método puede provocar distintos tipos de afecciones a los trabajadores que pueden variar en gravedad y cronicidad, dependiendo del tiempo de exposición y la concentración a la cual se ven expuestos. Volvemos a insistir entonces que el tiempo de exposición es fundamental y por lo tanto hay que limitarlo. Las medidas de seguridad tienen que ver con el equipo de protección que se utiliza y esto debe ser utilizado correctamente y con los equipos que estén vigentes. O sea, ustedes no pueden usar una mascarilla para gases que va a estar vencido o que no va a tener el filtro para gases correspondiente. Tiene que haber una buena ventilación, que en este caso es compresión negativa, y tiene que haber un manejo adecuado del material posterior a la esterilización. Es importante que nosotros sepamos que las concentraciones del óxido de etileno son importantísimas. Por lo tanto, el hecho de sacar después de la esterilización una cantidad de material esterilizado con óxido de etileno para colocarlo en un aireador fuera puede resultar peligroso para el operador. Hay que equilibrar la salud pública y el cumplimiento regulatorio, ¿no es cierto? Nosotros debemos saber que asociado a la exposición del personal encargado de la manipulación de este agente para el proceso de esterilización y aquellos que se ven relacionados al interior de la central por algún medio con el óxido de etileno, se tiene que este tipo de método puede provocar distintos tipos de afecciones de salud en los trabajadores que pueden variar en gravedad y en cronicidad. Y esto va a ser, ¿por qué? Porque va a depender, ¿no es cierto?, del tiempo de exposición tal como vimos. Los estudios del óxido de etileno demuestran que se requiere una atención prioritaria por parte de las autoridades gubernamentales, entes reguladores internos en materia de bioseguridad en lo relacionado a la utilización de este agente, dado que si no se tienen las precauciones adecuadas por parte de los trabajadores de la central de esterilización, siendo en este caso los operarios quienes son los más afectados, no podrán cumplir y ejercer su trabajo adecuadamente. Todos los estudios relacionados con el óxido de etileno concluyen que debe haber una acción mancomunada entre la autoridad sanitaria y las normativas locales, dependientes de la autoridad local, es decir, del director del hospital o el gerente del lugar donde ustedes están trabajando. En relación a los factores que contribuyen a los riesgos para la salud del óxido de etileno, tenemos diferentes factores. Nosotros debemos saber que el óxido de etileno es un producto que resulta de la oxidación del etileno. Su fórmula empírica es S2H4O y su fórmula desarrollada es un gas incoloro, ya dijimos, ¿no es cierto?, con olor a almendras. Es a temperatura ambiente, tiene este no color, con una presión normal y es un líquido incoloro por debajo del punto de ebullición. O sea, ustedes por debajo de 10.5 grados Celsius lo vamos a tener en forma de líquido. Por sobre los 10,5 grados Celsius ya se transforma en gas.
Es por eso que con muy baja temperatura nosotros ya lo vamos a tener convertido en gas. ¿Cuándo se va a sentir este olor a almendra? Sobre los 700 ppm. Recordemos que sobre 1000 ppm va a ser tóxico. Por lo tanto, 700 ppm nos da un rango muy estrecho para ya estar nosotros en un ambiente tóxico. Es soluble en disolventes orgánicos y se puede mezclar fácilmente con agua a cualquier proporción, formando el etilenglicol, que es un compuesto venenoso para el ser humano. Es importante saber que este es un gas inflamable y su punto de autoignición, o sea, cuando explotaría, sería a 429 grados Celsius, lo que no se va a dar, ¿no es cierto? Porque tendríamos que tener temperaturas muy por sobre lo que nosotros esterilizamos en óxido de etileno. Ahora, en comparación, ¿no es cierto? Aquí tenemos, si tenemos presencia de oxígeno, la temperatura de autoignición es más baja, pero son 429 grados Celsius, o sea, es harto. Y cuando estamos en vacío es más alta, pero son 571 grados Celsius. De todas maneras, es muy fuera de rango de lo que nosotros ocupamos. Pensemos que nosotros esterilizamos máximo a 60 grados en un oxidileno. O sea, no, muy poco. ¿Ya? El óxido de etileno se obtiene mediante la oxidación catalítica del etileno con el oxígeno del aire y con un catalizador como es la plata. Así es como se produce el óxido de etileno. Tenemos muchas aplicaciones industriales para la obtención, ¿no es cierto?, de diferentes productos a partir del óxido de etileno, como por ejemplo el etilenglicol, el polietileno, film, fibra de terftalato de poliéster. Se utiliza también para la obtención de los compuestos de éteres de glicol, eranolamidas, celulosa, agentes tensioactivos. O sea, es una infinidad de aplicaciones en la industria, más allá de la esterilización. Y como hemos visto, el óxido de etileno tiene pro y tiene contra. Es una esterilización efectiva, es compatible con muchos materiales y tiene una penetración profunda, lo que lo hace especialmente espectacular para todos aquellos dispositivos médicos que van a ser de un solo uso y que son intrincados. Sin embargo, presenta riesgos para la salud si es que no nos exponemos o nos exponemos en forma riesgosa. Hay preocupaciones también ambientales porque contribuye a la contaminación ambiental si no se maneja adecuadamente y requiere estrictas medidas de seguridad para evitar riesgos laborales. Aquí hay otro problema. Hay mucho instrumental de un solo uso que ya se esterilizó con óxido de etileno y por algún motivo piden volverlo a esterilizar en el mismo método, en óxido de etileno. Pero tenemos que pensar que el residuo que quedó de óxido de etileno existe, está. Si yo lo vuelvo a esterilizar, aumento la cantidad de óxido de etileno que quedó adherido en el material. Y ya sabemos que el óxido de etileno en sí es cancerígeno, es mutagénico. Vamos a comparar la esterilización por óxido de etileno versus el autoclave por vapor. Pero vamos a partir de una premisa. Estamos comparando la esterilización de artículos que son termolabiles, o sea, que no se pueden utilizar en autoclave. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el óxido de etileno va a esterilizar por una parte y por otro lado va a ofrecer protección para estos dispositivos médicos. En cambio, la compatibilidad del autoclave por estos dispositivos va a ser inferior. En este sentido, si nosotros comparamos ambos sistemas, por supuesto que el óxido de etileno es mejor, pero estamos comparando dispositivos médicos termolábiles. Cuando nosotros analizamos el esterilizador de óxido de etileno, nos vamos a dar cuenta que tiene una cámara de esterilización, que puede ser de aluminio o de acero, que tiene controles automáticos, que tiene un sistema multicarga, debe tener un aireador, que ojalá esté incorporado y no sea aparte,
Tiene que tener un aislamiento térmico, puertas deslizantes, una bomba de vacío y comandos de operación. Tenemos diferentes tipos de óxido de etileno. El óxido de etileno puro al 100%, que es el uso preferido en esterilización. Hay también mezclas de óxido de etileno que antiguamente se utilizaban mucho, pero en este minuto están en desuso en centrales de esterilización. Los acondicionamientos de instrumentales previo a la esterilización. Aquí es importante que entendamos que tiene que ser lavado y secado. Recordemos que en presencia de agua, el óxido de etileno produce una sustancia que es tóxica. Por lo tanto, no debe estar el material mojado para ingresar al óxido de etileno. Ustedes me dirán, pero la cámara está húmeda para que se esterilice. Sí, pero con una humedad controlada, no la humedad que viene desde los dispositivos médicos. Y tiene que tener una envoltura de grado médico. Hemos revisado, ¿no es cierto? No puede ser una envoltura con un papel café, no puede ser una envoltura con género. Tiene que ser con polipropileno, de preferencia, con crepado podría ser también, o con, ¿no es cierto?, una manga mixta. Cuando nosotros vemos el proceso de esterilización en óxido de etileno, tenemos que tener claro primero que el cartucho se va a perforar en forma automática. Entonces, después de que nosotros logremos el vacío, este cartucho se perfora en forma automática y va a venir un ciclo que puede ser uno frío, 37 grados, ¿no es cierto?, durante 5 a 5,5 horas, o puede ser un ciclo caliente. El ciclo caliente no es a la temperatura del autoclave, son 55 grados, ya, no más que eso, durante 2 a 4 horas. La humedad se mantiene entre el 40 y el 70% y al final viene una eliminación de los residuos de óxido de etileno. Con esta eliminación nosotros nos demoramos mucho, chicos, mucho. 12 horas de aireación, porque tenemos que garantizar la máxima eliminación del óxido de etileno de los dispositivos médicos. Muchas veces nos puede parecer que es mucho tiempo, queremos acortar el periodo, pero en realidad no lo debemos hacer, porque aún después de estas 12 horas nos vamos a dar cuenta que el 20% de residuos quedó fijo en el instrumental. Entonces, está ahí presente en la cámara. Entonces, nosotros tenemos que respetar los tiempos de aireación que nos da el fabricante. Cuando nosotros comparamos los métodos de aireación, hay aireadores externos que fueron muy populares porque nos permitía ir reduciendo el tiempo y se compraban por separado incluso, pero eso no es correcto. Nosotros debemos usar el aireador que está en el equipo, es aireador incorporado. Es lo más común en este momento, no requiere medidas de seguridad, ¿no es cierto? Las medidas de seguridad son solo por el 20% de residuos que vamos a tener. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad? Vamos a asegurar la seguridad de este óxido de etileno en forma anual, con pruebas, ojalá PVC, donde podamos efectivamente ver si estamos sacando la cantidad de óxido de etileno que hay que sacar de los dispositivos médicos. Y el tiempo mínimo de aireación tiene que ser de 12 horas, no puede ser menos que eso. Más sí, menos no. ¿Cuál es el proceso de esterilización con óxido de etileno? Hay que completar el ciclo de esterilización, hay que revisar la impresión del equipo, hay que incubar el indicador biológico, hay que verificar que el resultado sea negativo y ahí podemos liberar la carga. El óxido de etileno, ¿cuál va a ser la acción que va a tener? Primero va a tener una acción anquilante. ¿Qué significa esta acción alquilante? Significa que vamos a destruir el ADN de las células. Va a haber una desnaturalización de los microorganismos. Va a haber una inhibición del metabolismo. Y esto no va a afectar a estos dispositivos médicos que son termolables. ¿Cómo nos aseguramos que los empleados tengan condiciones de trabajo óptimas?
Vamos a tener un monitoreo periódico con muestras en el aire para saber cómo están nuestras condiciones ambientales en cuanto al óxido de etileno. Vamos a tener que tener un uso adecuado del equipo con mantenciones preventivas. Se debe usar además los equipos de protección personal. Esto es sumamente importante. Se tienen que cumplir las normativas y tiene que haber también controles de exposición una vez al año. Es importante que existan protocolos de seguridad. Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que haya un contacto ocular o cutáneo con el óxido de etileno? Eso tiene que estar documentado, tiene que estar escrito, tiene que ser sabido por todo el personal. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿A qué mutualidad tienen que ir? Protocolos de emergencia en caso que haya, por ejemplo, una fuga del óxido de etileno. La vigilancia médica, esto que sea una vez al año, que se hagan los exámenes, los hemogramas. Atención médica en caso de ocurrir algún evento. ¿Dónde recurrir? Las zonas tienen que estar reguladas, tienen que estar delimitadas y no puede ser de acceso general. Tiene que estar etiquetados los contenedores donde está el óxido de etileno y tiene que haber una capacitación a los empleados. Cuando nosotros analizamos los efectos del óxido de etileno, nos vamos a dar cuenta primero que vamos a tener exposiciones a corto plazo y exposiciones a largo plazo. Sin duda, las que nos van a ofrecer problemas van a ser a largo plazo. Efectos en la salud. Podemos tener problemas respiratorios, broncoespasmos, problemas neurológicos, si es que la exposición es muy prolongada. Podemos tener factores individuales, como por ejemplo una sensibilidad genética o condiciones que sean preexistentes. Podemos tener también condiciones de trabajo cuando las medidas de seguridad son inadecuadas o hay una ventilación deficiente o no hay una presión negativa donde esté ubicado el esterilizador. En relación a la exposición crónica al óxido de etileno, debemos considerar que las concentraciones mayores a 1000 ppm en 8 horas pueden producir problemas. Entonces es importante ir limitando la exposición de las personas que trabajan con el óxido de etileno. En relación a la salud, nosotros podemos tener en concentraciones altas una ataxia o problemas reproductivos. Si es que esta concentración es prolongada en el tiempo, concentraciones altas y prolongadas en el tiempo, es un efecto crónico que podríamos encontrar. La exposición repetida, la exposición a largo plazo, son exposiciones que efectivamente pueden traer este tipo de problemas. O sea, tenemos que controlar cuánto nos exponemos al óxido de etileno. Hay estudios in vitro que han comparado diferentes tipos de células y efectivamente es indudable que hay un daño en las células. Por eso es que la única manera de controlar es usando las medidas de protección personal. Está más que demostrado que el óxido de etileno es cancerígeno, es teratogénico, que produce efectivamente daños de mutaciones a nivel celular. Ahora, vuelvo a insistir, esto no es que usted vaya, se exponga un minuto y salga y ya inmediatamente le dio cáncer. No, no es así. Tiene que ser exposiciones repetidas. Tiene que ser a más de 2000 ppm durante el día, durante un turno de 8 horas. Ahora recuerde, si no sintió ese olor a almendra, quiere decir de que no hay óxido de etileno o es menor a 700 ppm. Hay algunos estudios que se hicieron en el tiempo para poder demostrar lo que yo les estoy diciendo ahora, como el inicio del estudio de corte sueco, que finalizó en el año 1977, donde las medidas de seguridad no eran las que son ahora. Luego hubo una publicación de un estudio de corte sueco, o sea, el mismo estudio, ¿no es cierto? Y después hubo un estudio de corte alemán. Luego hubo estudios de mutagenicidad en vivo
y estudios de corte de exposición baja, que fue ya en el año 2011, que encontró un aumento de las patologías de mama en trabajadores expuestos. Entonces, estos hitos en los estudios nos muestran que efectivamente es un producto peligroso, pero que si nosotros tenemos la salvaguarda de adherirnos a las normas y usar las medidas de protección, no deberíamos tener problemas. Más que los equipos apuntan cada vez más a la seguridad. ¿Y qué análisis de riesgo podemos hacer por exposición al óxido de etileno? Tenemos siempre que fijarnos en el tipo de exposición, si es a tiempo completo o intermitente, los niveles de concentración, si son alta concentración o baja concentración, si las medidas de seguridad son eficientes o son inadecuadas, si la exposición es a corto plazo o una exposición a largo plazo. Todo esto nos va a permitir hacer un análisis de riesgo para nuestro personal de salud. Muchas gracias.